Hola a todos, bienvenidos a Glow. Soy Noelia Cañas y para que encuentres tu esencia y brilles con luz propia, hoy vengo a hablarte de las palabras. Si os acordáis, haciendo un breve resumen, en capítulos anteriores hemos hablado de la mente, de los pensamientos, en concreto de esas creencias limitantes que a veces nos pone el ego, pero también hemos hablado de cómo vencer un poco esas creencias, aceptando el ego, dándole un poquito de cariño y superar de alguna manera esos bloqueos, también elevando nuestra energía, sintiendo de alguna manera también qué emociones nos traen esos pensamientos, ¿no? Y sabiendo en qué estado vibratorio están esas emociones, podremos saber también un poco cómo de energéticos estamos, ¿no? Si tenemos una vibración más baja y por tanto estamos como mucho más enredados en nuestros problemas, en nuestros pensamientos, o si salimos de esa rueda de hámster y logramos elevar un poco las vibraciones, poder así de alguna manera sentirnos pues un poquito más plenos o trabajar un poco más la aceptación, la humildad, y ir saliendo de esa rueda de hámster con un poquito mejor cuerpo y mayor bienestar. ¿Por qué os traigo hoy las palabras? Hay una frase que sinceramente no sé a quién achacársela, porque lo he visto como si fuese de Lao Tse-tung y también de Mahatma Gandhi, pero no importa. Ambos dos son grandísimas influencias para nuestro mundo occidental y para nuestro mundo del siglo XXI, aunque fuesen antiguos, pero traer esta frase, me da igual de quién sea, creo que es muy de ahora. La frase probablemente la hayas oído. Dice algo así como: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus acciones. Cuida tus acciones porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Si os dais cuenta, la raíz, el principio de todo esto son las palabras, los pensamientos. Los pensamientos, como hemos dicho en el capítulo del ego, vienen de la mente, de esa mente racional. Pero si os habéis pillado en el ego, os habréis dado cuenta de esas palabras tan feas que os decís a vosotros, esas palabras tan feas que decimos a los demás cuando estamos en modo crítica, en modo queja. Las palabras son muy poderosas y poder darle la vuelta a las palabras es poder dar la vuelta a tus acciones. Si tú te quedas en esa crítica continua, si tú te hablas a ti de una manera fea, digámoslo así, es que no sé explicarlo de otra manera, con palabras de baja vibración, no vas a poder salir de esa baja vibración. Tienes que empezar a cambiar tus pensamientos y a cambiar tus palabras. Sé que parece muy fácil y os aseguro que no lo es, porque tenemos que estar muy conscientes de qué nos decimos a nosotros mismos o de qué le decimos a los demás. Y parece que no hay diferencia, pero sí que la hay. Por ejemplo, yo me doy cuenta por la noche, cuando nos vamos a acostar, que a veces yo les digo a mis hijos, descansa, hasta mañana, descansa. Y es totalmente diferente decirle hasta mañana que descanses. ¿Lo sentís? Cuando yo les digo hasta mañana, descansa, es como una orden, una imposición. Sí o sí, tengo que descansar. Pero sin embargo, cuando les digo que descanses, es como que yo les deseo el descanso. Les transmito mi confianza en que van a poder descansar. ¿Lo sentís vosotros así? ¿Sentís cómo a veces, ya no solamente hablo del tono, que la comunicación no verbal daría para otro podcast, hablo de la comunicación verbal, de las palabras como tal que utilizamos? A veces tienen tanto poder que hace poco, me voy a poner un ejemplo, estábamos tomando un café, unas amigas, y una dijo, sí, tengo que trabajar mejor la relación con mi madre. Y otra le dijo, no utilices la palabra trabajar, porque tiene una connotación de esfuerzo, sacrificio, cansancio, obligación. Utiliza, por ejemplo, la palabra ocuparte. Tengo que ocuparme de la relación con mi madre. ¿Cómo lo habéis sentido vosotros? ¿La habéis notado diferencia? ¿Habéis notado que la palabra trabajar también os pesa más? ¿Os baja la vibración, está más densa, más inmóvil? Y la palabra ocuparse tiene una vibración un poquito más ligera.
las palabras son muy poderosas y tenemos que ser conscientes de qué palabras utilizamos. Ya no solamente por lo que podemos transmitirle a los demás, porque obviamente le podemos hacer o que baje su vibración o ayudarle a elevar su vibración, sino que, insisto, las palabras que nos decimos a nosotros mismos también tienen el mismo poder. Y muchas veces no nos damos cuenta que existe una ley universal, que es la ley de la manifestación, que cuando nosotros emitimos pensamientos o palabras, las palabras obviamente son sonidos, ¿no?, que se oyen, pero son vibraciones, y los pensamientos son vibraciones. Ambos dos resuenan en el universo, resuenan en el resto de seres que están a nuestro alrededor. Y les llega esa vibración. Como os decía, acaba de llegaros ahora también las palabras que yo he utilizado, pero el poder de la manifestación va más allá solo de la palabra, sino también del pensamiento, porque muchas veces manifestamos solo en nuestro pensamiento. Y si os parece que el pensamiento es poco, ponedlo en práctica con la palabra. Pero la manifestación, la idea es que podáis utilizar las palabras adecuadas, no solamente para transmitir una queja, que obviamente hay que transmitir una queja, es lo que os decía, las emociones están para daros el chivatazo de cómo os sentís. Y si a mí me ha dolido algo que me ha dicho una amiga, tengo que decírselo. ¿Pero con qué palabras? ¿Con palabras que le bajen la vibración o con palabras que le ayuden a subir su vibración? Porque probablemente ya simplemente el hecho de saber que me ha hecho daño le duela y le baje su ánimo, porque no creo que una amiga tenga la intención de hacerte daño de verdad. Entonces, utiliza palabras que, aunque tengas que transmitir un mensaje que quizás sea delicado, por lo menos la vibración no sea tan baja. Utiliza palabras que manifiesten tu amor hacia esa persona, tu compasión, tu aceptación. Como por ejemplo es lo que os decía, este caso, no utilices la palabra trabajar. Ella se lo dijo de una manera muy... Mira, la palabra trabajar te está bloqueando. Prueba a utilizar ocuparte. ¿Qué os parece decirlo así? ¿A que no es tan grave? ¿A que no te parece mal ni invasivo utilizar esas palabras? ¿Por qué? Porque están dichas desde una vibración, pues eso, de la aceptación, de la compasión, una vibración un poquito más alta. A mí me pasa muchas veces que intento utilizar palabras más coloquiales, digamos así, como más modernas, como para que a la gente no le parezca tan raro las cosas que igual les cuento, pero pierden calidad. Hay palabras antiguas, digamos así, hay palabras que son muy mágicas y que tienen un peso muy poderoso, que nos da como miedo decirlas porque parecemos, no sé, antiguos, parecemos viejunos. Y me da mucha pena porque creo que el significado que tienen es lo que os digo, esa trascendencia que hay detrás de la palabra ocuparte en vez de trabajar. En este caso, os estoy poniendo ese ejemplo como por reiterarlo y por afianzarlo. Es completamente diferente, pero suena más raro, ¿no?, decirle a una persona, no, te tienes que ocupar de la relación con tu madre. Es como que parece algo más antiguo. Pero que no os dé miedo de revisar vocabulario, digámoslo así. No estoy hablando que nos pongamos ahora a hablar como el siglo de oro, pero sí que hay palabras que tienen mucha influencia y que hemos desechado de alguna manera. Ya no hablo en terminología inglesa, que también, por supuesto, hoy en día utilizamos muchos términos en inglés, anglicismos, ¿no?, por como qué es lo que se lleva ahora, porque somos más una comunidad, una red mucha más amplia a nivel global, pero seguimos utilizando mal el lenguaje, seguimos utilizando mal las palabras, porque no estamos utilizando la palabra concreta para expresar exacto lo que queremos decir con la vibración que queremos decir. Obviamente tampoco os pongáis a leeros la enciclopedia Espasa para ampliar vuestro vocabulario, simplemente observad qué palabras soléis utilizar. Hay veces que no nos damos cuenta y utilizamos muchos diminutivos, que lo que parecen es como que estamos ahí todo el rato. Hay una cosita porque tengo que decirte alguito ¿no? Y parece como que estamos, que no sabemos muy bien cómo decirlo, nos da vergüenza.
Y es pues ese tipo de cosas, o ¿cómo se le llama? Estas frases que son tan recurrentes. ¿Has visto? Y sabes, y una cosa, ¿no? Cosas así que solemos decir, y probablemente yo las diga muchísimo en el podcast, porque como esto está grabado sobre la marcha, no tengo un guión preestablecido de qué deciros, probablemente me salgan muchas de estas muletillas. Ahora me acabo de acordar de la palabra, muletillas. Pero esas muletillas a veces también entorpecen. Yo recuerdo un profesor en la universidad que no sé cuántas veces decía la misma palabra que a él le servía un poco, creo, de anclaje, como para volver a lo que tenía que decir y no dispersarse, pero para nosotros era algo graciosísimo porque continuamente estaba repitiendo, ¿sabes? 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 Y él terminaba siendo también muy molesto. Entonces, ese tipo de palabras, tener también un poquito de conciencia en ellas, porque pueden ser muy molestas para la otra persona y por lo tanto ponerse como un bloqueo y ni siquiera escucharte. A mí me ha servido mucho, por supuesto la programación neurolingüística, la PNL, se basa en esto, en reprograma neuronalmente tu lenguaje para que puedas cambiarlo de otra manera, ¿no? Hablamos lo que te decía, decir las cosas en una vibración más alta, es lo que en PNL hablan de esta manera que no es ni pasiva ni agresiva, sino que está intermedia, la asertividad. Pero no te quedes forzado. Para mí intentar seguir el esquema de la PNL de asertividad es decir lo que yo pienso, lo que yo siento, me parece que a veces es un poco encorsetado. Sé más libre, solo utiliza tu corazón para expresar algo que te esté sentando mal, que no te esté gustando. Yo creo que es mucho más sencillo esa asertividad que no encorsetarle de alguna manera, sino algo más natural. Pero aún así la PNL tiene cosas muy buenas, como os digo, porque eso al principio es como la base más científica, el entender cómo neuronalmente estamos programados en un lenguaje y podemos cambiarlo. Bueno, ya lo hemos estado cambiando, por ejemplo, con muchas frases que quizás sean machistas o frases que quizás sean racistas, xenófobas, y todas esas nos estamos dando cuenta a nivel de sociedad de lo mal que hablábamos a veces, que sin darnos cuenta, porque eran expresiones que estaban muy cotidianizadas, normalizadas, y cuando te pones a escucharte, a tomar conciencia de lo que esas palabras realmente significan y lo que puede estar repercutiendo en los demás, porque ¿qué vibración tienen? ¿Vibración de amor o vibración de miedo? Simplemente haz esa pregunta, pues reemplázalas por unas que sean un poquito más amorosas, compasivas y bondadosas. A mí me ayudó también muchísimo, además de la PNL, creo que más incluso que la PNL, la comunicación no violenta. Está creada por Robert Marshall, creo que era recordar su nombre, que es un estadounidense negociador y ha negociado en muchos conflictos, no solamente de guerra, sino también terroristas. Y obviamente imaginaros la delicadeza de las palabras que él tiene que utilizar para poder negociar con un terrorista o en una guerra, y que ambos bandos puedan entenderse y puedan llegar a un acuerdo. El poder de la palabra es brutal. Hay muchísimos libros que hablan de esto, y yo simplemente lo único que quiero traeros aquí es ese toma de conciencia. Igual que habéis estado recapacitando en vuestros pensamientos, en ese ego, que es el pensamiento que os limita, nos limita. Y habéis estado recapacitando también y reflexionando sobre las emociones y qué estados anímicos os deja, pues hizo un pasito más allá y iros también a las palabras, porque al fin y al cabo los pensamientos y las emociones es algo interno, nuestro, de cada una de las personas, pero las palabras, aparte de la vibración interna que nos producen, como os digo, repercuten en la vibración de la otra persona. Y como mi finalidad, ya sabéis que también es que todos, de alguna manera, nos expandamos y mejoremos como sociedad, pues tenemos que empezar por nosotros, revisando, como os decía, esos pensamientos y esas emociones, pero también tenemos que poder mandar amor a los demás a través de nuestras palabras. ¿Por qué? Porque si no, al final vamos a terminar siendo una sociedad donde no nos respetemos, y hay que respetarse, hay que amarse. ¿Para qué? Para que podamos todos brillar, lucir y resplandecer.